Y vamos a ver unas cositas típicas de los circuitos eléctricos. Lo primero que vamos a ver, sí, algunas cosas las diré en palabras, es empezando por los conductores. ¿Sí? Conductores. ¿Cómo se representa en un circuito un conductor? Con una línea. Tengamos en cuenta que son los cables, ¿sí? ¿Cuál es la función de los conductores? Su función es transportar la energía, ¿sí? Bien. Veamos el siguiente parte de un circuito eléctrico que vamos a tener en cuenta y va a ser la resistencia, ¿sí? Cuando hablamos de la resistencia, este es su símbolo. Bien. ¿Y cuál es la función? La resistencia lo que hace es consume energía, ¿sí? También otra función de la resistencia es que genera calor, ¿sí? Son las resistencias, la podemos ver generalmente en los hornos eléctricos o las pavas eléctricas, ¿sí? Que son las que generan las estufas también eléctricas. Utilizan resistencia que generan calor a través de lo que se llama el efecto Joule, ¿sí? Vamos a ver el siguiente componente que es un interruptor. Un interruptor, ¿sí? Que su símbolo es de esta manera. Bien. Y su función es permitir el paso de corriente, ¿sí? Y por último, vamos a tener la fuente de voltaje, que generalmente suelen ser baterías y su símbolo es de esta manera. Bien. Y bueno, ¿qué hace la fuente? Como ya sabemos, proporciona energía. Ahora, nos pregunta nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la diferencia de potencial, la corriente y la resistencia? A ver, ¿cómo se nos ocurriría responder esto? 5 segundos. La respuesta a esto, obviamente, es una ley que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm, ¿sí? Otra forma es que podemos decir que la ley de Ohm dice que el voltaje es proporcional a la resistencia y a la corriente eléctrica, ¿sí? Recordemos que voltaje o diferencia de potencial lo representamos con la V, ¿sí? Y su unidad es el volt, ¿sí? La corriente la representamos con la I y su unidad es el ampere. La A mayúscula acá es la B mayúscula, ampere. Y la resistencia, que es R, ¿sí? Su unidad es el ohm. Bien.
Ese simbolizo significa ohm, que es la unidad en que se mide la resistencia, ¿bien? Bueno, lo siguiente que nos pide. En un circuito eléctrico pueden haber dos tipos. Un circuito puede ser en serie o puede ser en paralelo. Un circuito en serie está dado cuando las resistencias están conectadas una seguida de la otra. Podemos ver que acá tengo una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Tenemos una fuente con un cierto voltaje y sobre el circuito circula una cierta corriente, ¿sí? Entonces, eso es un circuito, ¿sí? ¿Cómo sacamos la resistencia equivalente? O sea, lo que se busca es simplificar todo este circuito. ¿Cómo? Reemplazando estas tres resistencias por una única resistencia, ¿sí? O sea, lo que se busca es básicamente reducir el circuito a algo de esta manera, donde voy a tener una resistencia equivalente, ¿sí? Como podemos ver, el circuito está en serie y lo que buscamos es obtener la resistencia equivalente. ¿Y cómo la sacamos? Sumando todas las resistencias que hay. R1 más R2 más R sub n, no sé cuántas habrán, pueden haber muchas resistencias. Recordemos que esto es un circuito en serie. ¿Cuál es la ventaja del circuito en serie? Que la corriente es igual en todas partes, en todos sus puntos. ¿Y cuál es el otro desventaja? Que el voltaje disminuye a lo largo del circuito. Hagamos de cuenta que yo tengo focos conectados en serie. Entonces, los focos van a tener diferentes intensidades. Hagamos de cuenta que los focos son resistencia. A medida que los prendamos, el primer foco va a iluminar un montón, el segundo un poco menos, el tercero muy poco. ¿Por qué? Porque se producen muchas caídas de voltajes, que la suma de todas esas caídas de voltaje es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Pero lo que nos interesa en este punto es cómo sacar la resistencia equivalente, ¿sí? Ahora vamos a ver un circuito en paralelo, ¿sí? Este circuito es el que se usa en la casa. Veamos qué pasa en el circuito en paralelo. Se produce lo que se llama un nodo, que es como una separación en caminos, y cada camino nos dirige a resistencias distintas, ¿sí? Pueden haber muchos nodos y muchas resistencias. Lo que se busca en estos casos es también buscar una resistencia equivalente, ¿sí? Entonces lo que buscamos acá es sustituir estas tres resistencias, en este caso, por lo que llamamos una resistencia equivalente, para simplificar así el circuito de una forma más sencilla, ¿sí? Con una única resistencia. ¿Cómo se calcula esa resistencia de equivalente? En el caso de un circuito paralelo es muy distinto al del serie, porque diremos que es 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn en caso de que haya mucha resistencia. O básicamente puedo decir una sola expresión que la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así sucesivamente, todo eso elevado a la menos 1, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un circuito en serie? La principal ventaja es que el voltaje es igual en todas partes. La diferencia es que la corriente varía porque por cada camino va a ir una corriente distinta, ¿sí? Entonces, veamos, es el inciso, eso es lo que había que responder el inciso D. Con todo esto completamos el punto 1 y pasamos al punto 2. En el punto 2, ¿sí? Nos plantean el siguiente circuito.
nos dice que presenta una resistencia acá, otra resistencia acá, y nos piden averiguar el voltaje cuando la resistencia de acá es 1000 ohm y acá 2000 ohm y una corriente de 2 amperes. Como podemos ver en el circuito, las resistencias están en serie, ¿sí? O sea que tengo que buscar la forma de llevar al circuito a una forma más simplificada, con una única resistencia equivalente. Entonces, ¿cómo sacamos la resistencia equivalente? Como están en serie, es cuestión de sumar y me queda 1000 más 2000. Eso me da 3000 ohm. Entonces, voltaje sabemos que es ¿qué? Intensidad por resistencia. O sea, intensidad 2 amperes por la resistencia 3000 ohm. Estamos hablando que son 6000 volts. ¿Sí? Ahora veamos el ejercicio 3, inciso A. Me presenta el siguiente circuito. Y veamos qué nos presenta este circuito, ¿sí? Nos dice que la fuente es de 12 voltios, ya tengo con eso el voltaje. Esta resistencia es de 1000 ohm y esta resistencia es de 2000 ohm. Bien. Y nos plantea una intensidad. Bien, nos pide la intensidad en el inciso A. Ahora veamos. ¿Cómo sacaremos? La idea acá es buscar reemplazar estas resistencias por una única resistencia que sería la resistencia equivalente, cosa de que el circuito nos quede más simplificado a una sola resistencia. Pero como es un circuito en paralelo, la resistencia equivalente la sacamos en este caso como 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Todo eso elevado a la menos 1. Básicamente sería 1 sobre 1000 más 1 sobre 2000. Todo eso elevado a la menos 1. Si resolvemos lo de adentro, me va a quedar 1 dividido 1000 o 1 sobre 1000 más 1 sobre 2000 y me queda 3 sobre 2000 de resultado, ¿sí? 3 sobre 2000, bien, elevado a la menos 1. ¿Qué quiere decir que esté elevado a la menos 1? Básicamente que la fracción se va a dar vuelta. 2000 sobre 3. O sea que esto sería 2000 dividido 3. Si hacemos, me queda un resultado de 666,7 ohms, ¿sí? Bien, esto es la resistencia equivalente. ¿Y por qué necesito averiguar la resistencia equivalente? Porque con eso voy a poder sacar la corriente I. Entonces, según la ley de Ohm, intensidad es que voltaje sobre resistencia. La tenemos anotada anteriormente en una de las primeras diapositivas. ¿Sí? Ley de Ohm, intensidad, voltaje sobre resistencia. Podemos verlo, ¿no? Entonces, como me pide la intensidad, ¿cómo vamos a calcularla? Voltaje, 12 volts, sobre la resistencia, 666,7 ohm. El resultado de esto, 0,018 amperes, ¿sí? Ya tengo la intensidad. Esta es la intensidad que recorre todo el circuito, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando llega a los nodos, esta intensidad se va a dividir en dos caminos. Una intensidad 1 y una intensidad 2, que es lo que me pide el ejercicio, ¿sí? El voltaje en cualquiera de estos caminos va a ser el mismo. ¿Qué va a cambiar? La corriente o intensidad eléctrica. Entonces, para calcular I1,
vamos a usar la ley de Ohm, pero en lugar de usar la resistencia equivalente para sacar la intensidad total, que es la que circula en todo el circuito, para sacar I1 usaremos R1 y para sacar I2 usaremos R2. La suma de ambos cálculos que nos tienen que dar, obviamente la suma de I1 más I2 tiene que ser I total que calculamos, o sea que me va a quedar 12 volt sobre 1000 ohm y 12 volt sobre 2000 ohm. Hacemos estos cálculos y ¿qué me queda? Me queda 12 dividido 1000. 0,012 y acá me queda 12 dividido 2000, 0,006. Si sumamos estos dos valores podemos ver que me da 0,018, que es el valor de la intensidad total, o sea que los cálculos están bien realizados, ¿sí? Y por último, ¿qué nos pide? Nos pide la definición de potencia. La potencia, ¿sí?, la podemos calcular de la siguiente manera. Intensidad por voltaje. Intensidad total por el voltaje total. Otra forma es sabiendo que la ley de Ohm es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Si yo reemplazo, me va a quedar voltaje por voltaje sobre resistencia. Básicamente, también podemos decir que la podemos calcular como voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces, la potencia podemos calcular como I por V o voltaje al cuadrado sobre resistencia. Pero si nos fijamos, hay otra forma también, sabiendo que voltaje es intensidad por resistencia. De esta misma ecuación podemos llegar a otra expresión. Reemplazo el voltaje, que me queda I por R. O sea que la potencia la podemos calcular también como I al cuadrado por R. Hay tres ecuaciones para calcular la potencia eléctrica. Entonces, la primera, I por V, la otra, I cuadrado por R, y la otra, voltaje al cuadrado sobre R. Ya sabemos, intensidad o corriente eléctrica es la I, voltaje o diferencia de potencial la V, y la R de resistencia. ¿Y en qué se medirá la potencia? La potencia eléctrica se mide en una unidad conocida que es el watt. ¿Sí? Watt o vatio, ¿sí? Entonces lo que nos pide es calcular las potencias eléctricas que nos entregan la fuente en los ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces calculemos las potencias eléctricas. En este primer ejercicio lo voy a calcular con color verde. La potencia será que la potencia la calcularemos como I por V, intensidad por voltaje, ¿sí? Entonces la intensidad es 2 amperes. Y el voltaje lo calculamos son 6000 voltios. O sea que estamos hablando de una potencia de 12.000 vatios. Cualquier fórmula que ocupemos nos va a dar lo mismo. Por ejemplo, I al cuadrado por R, por la resistencia. Entonces sería 2 al cuadrado por resistencia 3000. Y esto también me da 12.000 vatios. Cualquiera de las tres fórmulas nos va a dar lo mismo. Y en el ejercicio, el cuarto, ¿sí?, también vamos a sacar la potencia con la ecuación I por V. Entonces, potencia es igual a intensidad por voltaje. O sea que estamos hablando de una intensidad de ¿cuándo? De 0,018 amperes, usamos la total, por un voltaje, en este caso, un voltaje de 12 voltios. Hacemos ese producto, ¿sí? 0,018 por 12. Me queda una potencia de 0,216 vatios, ¿sí? Watts. Espero que te haya quedado clarito. Cualquier duda me estás consultando, ¿sí?